Hoy estamos con el mensaje Cristo, el Dios hombre. Cristo, el Dios hombre. El texto que vamos a buscar es 1 de Juan 1 y vamos a leer del 1 al 4. ¿Ok? 1 de Juan 1, del 1 al 4, es una nueva serie de exposiciones sobre la primera carta de Juan. Primer mensaje, Cristo, el Dios hombre. ¿Ok? Vamos a leer 1 de Juan 1, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con esos ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. 1 Juan 1, del 1 al 4. Bien, hoy empezamos una nueva serie sobre la primera carta de Juan, redactada por el amado apóstol a finales del primer siglo, los años 80, los años 90. No sabemos quiénes eran los destinatarios de la carta, pero lo que sí está claro es que conocían bien al apóstol Juan. En este libro vamos a encontrarnos con varios temas que ya hemos estudiado en 2 de Juan y 3 de Juan, tales como la verdad, el amor, la persona de Cristo, el andar en los mandamientos, los anticristos, las buenas obras de la fe, y habrá también mucho material nuevo. En este primer mensaje estaremos dedicando nuestra atención al asunto de la cristología. Juan arranca la epístola con una magnífica defensa de la doble naturaleza de nuestro Salvador Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y que sus seguidores han de ser sus heraldos. Todos aquellos que tenemos fe en Dios el Hijo somos uno. Tenemos comunión con el Dios del Hijo, tenemos comunión, es decir, con el Padre, y si tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, disfrutamos de comunión espiritual los unos con los otros. Hoy tenemos 3 puntos, empezando por la letra H. ¿Okay? Primer punto, el hijo, y hay que escribir hijo con H mayúscula, porque estoy aquí hablando del Hijo de Dios, en el sentido, no unigénito de la palabra, no en el sentido adoptivo, como en nuestro caso, el hijo. Ok, segundo punto, heraldos. Y tercer punto, hermanos. Ok, así que repito el bosquejo. 1, el hijo. 2, heraldos. Y 3, hermanos. Ok, pues vamos a empezar con el primer punto. El hijo, Dios el Hijo. En el primer siglo, la cristología estaba bajo ataque. Por un lado, algunos herejes negaban la humanidad de Cristo, y por otro lado, otros falsos maestros descartaban la deidad de Cristo. Juan entonces, consciente de esta doble realidad, arranca su primera carta proclamando la doble naturaleza del Salvador. Y Juan nos enseña en los primeros 4 versículos que Jesucristo es tanto hombre como Dios. Es imprescindible tener una cristología correcta, porque el apóstol nos recuerda en 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si no tenemos un entendimiento bíblico de quién es Jesucristo, no podemos tener comunión con Dios. La cristología es así de importante. Dado que es así, no hay que hacer caso a aquellos que levantan una enemistad falsa entre Jesucristo y la doctrina, porque Jesucristo utiliza doctrina para enseñar a sus ovejas y guardarlas. Sin doctrina no existe el cristianismo. La gran meta de la teología liberal y de la teología progresista siempre ha sido quitar la doctrina de en medio de la iglesia para crear una nueva religión fundamentada en la razón humana o en las experiencias humanas. Nosotros, sin embargo, como creyentes fieles al legado apostólico de Juan, no vamos por ese camino. Nos quedamos nosotros en las sendas antiguas. Viajamos en la ruta marcada por nuestro Señor. Abrazamos la doctrina de Cristo.
Damos importancia a la doctrina, sobre todo a la doctrina de la persona de Cristo, porque como hemos entendido a raíz de 2 de Juan, sin la doctrina de Cristo no tenemos a Dios. ¿Qué es entonces lo que Juan nos enseña sobre la persona de Cristo en estos primeros versos de la carta? Vamos a dividir este primer punto de mensaje en dos subpuntos. El primer subpunto, Cristo es hombre, y el segundo subpunto, Cristo es Dios. Repito, 1, Cristo es hombre, y 2, Cristo es Dios. 1. Cristo es hombre. Juan comparte 5 ideas que nos revelan que Jesucristo es un varón. Con esto quiero decir que Jesús no era un fantasma, ni un ser puramente espiritual como, Dios el Padre o como Dios el Espíritu Santo. Antes de encarnarse, es cierto que Cristo, como el Hijo eterno de Dios, era un ser puramente espiritual. Pero cuando fue concebido por el Espíritu Santo, hace 2000 años, Él asumió una naturaleza humana. Es decir, Dios el hombre no empezó a ser Dios, pero sí empezó a ser hombre. Antes de la fundación del mundo, el Hijo de Dios no tenía un cuerpo humano, pero a partir de la encarnación en adelante, sí lo tiene. Actualmente Cristo tiene su cuerpo glorificado como aquel que los discípulos presenciaron en el monte de la transfiguración. Juan entonces se vio obligado a defender la humanidad de Cristo, porque algunos herejes decían que si Cristo se hubiese encarnado, habría sido pecador, ya que la materia, según ellos, es intrínsecamente mala. Un hereje llamado Cerinto, él enseñaba que Jesús y Cristo eran dos entidades diferentes. Voy a citaros a un padre aquí de la iglesia llamado Ireneo, y realmente el Señor levantó a Ireneo para pelear contra los errores gnósticos de este hombre llamado Cerinto. Aquí tenéis una cita de él. Cerinto describía a Jesús no como nacido de una virgen, sino como hijo de José y María según el curso natural de la generación humana, aunque él fue de todos modos más justo, prudente y sabio que otros hombres. Además, después de su bautismo, Cristo descendió sobre Jesús en forma de una paloma que venía del gobernador supremo y que desde entonces él proclamó al Padre desconocido e hizo milagros. Pero al fin, el Cristo dejó a Jesús. Y que después Jesús sufrió y resucitó, en tanto que el Cristo permaneció impasible por cuanto él era un ser espiritual. Según la cita de Ireneo, es una cita donde él explica lo que enseñaba este hombre Cerinto, un gnóstico, lo que encontramos aquí es una clara negación de la humanidad de Cristo. Ireneo dice que el hereje Cerinto decía que Jesús era una cosa y Cristo era otra. Jesús era un hombre que vivió y luego murió, y que el Cristo en el bautismo descendió sobre Jesús hombre y luego se fue de él justo antes de Jesús ser crucificado. Entonces, según Cerinto, Jesús no era el Cristo. Es decir, que Jesús era humano, pero el Cristo no lo era. Por esta razón, entonces, Juan, a finales del primer siglo, va a defender la idea de que Jesucristo es 100% hombre. Y tampoco va a permitir que nadie crea que haya una división entre Jesús y Cristo. Juan nos enseña que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, Cristo es hombre. Vamos a encontrar aquí entonces 5 pruebas en los primeros 3 versos de nuestro pasaje en esta mañana. Y 3 de las pruebas tienen que ver con los sentidos físicos del ser humano. Versículo 1, pues. El apóstol en el versículo 1 explica que los apóstoles oyeron a Jesús, vieron a Jesús y palparon a Jesús. Así que las primeras 3 pruebas de la humanidad de Cristo son que los apóstoles oyeron a Jesús, vieron a Jesús y palparon a Jesús. Estos 3 verbos revelan que Jesús no era un ser inmaterial. Oyeron las palabras de Jesús porque él tenía cuerdas vocales. Vieron y palparon a Jesús porque él tenía un cuerpo humano como el nuestro. La ilustración clásica aquí es Tomás.
después de la resurrección de Cristo. El Salvador le dice en Juan 20, versículo 27, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas más incrédulo, sino creyente. Si Cristo hubiese sido un fantasma y no un ser humano, Tomás no podría haber tocado sus heridas. Así que 3 pruebas con estos 3 verbos relacionados con los sentidos físicos. Ahora, la cuarta prueba de su humanidad. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aquí Juan llama a Jesús la vida. Jesús es la vida y la vida fue manifestada. Esto significa que la vida se encarnó, la vida se hizo carne. Hubo una manifestación física de la vida eterna en esta tierra. La cuarta prueba de la humanidad, entonces, es la manifestación física de la vida eterna. Y la quinta prueba de la humanidad de Cristo se ubica justo a finales del versículo 3, donde el apóstol comparte el nombre humano del Hijo de Dios. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que Cristo tenía un nombre humano, porque Él era un ser humano. Jesús, como cualquier otro niño recién nacido, recibió un nombre, y este nombre es la quinta prueba de su humanidad. Y también, hermanos, quisiera llamar vuestra atención hacia algo interesante aquí, ya que los gnósticos, como Cerinto, decían que Jesús no era el Cristo. Fijaos bien en lo que hace Juan aquí en el versículo 3. Él dice Jesucristo. O sea, aclarando que Jesús y Cristo no son 2 entidades diferentes, sino que Jesús es el Cristo y el Cristo es Jesús. Bien, hermanos, en los primeros 3 versos, entonces, hemos podido defender la doctrina de la humanidad de Cristo con 5 argumentos. 3 verbos relacionados con los sentidos humanos. La cuarta es la expresión que la vida fue manifestada. Y la quinta es el nombre humano Jesús que recibió nuestro Salvador al nacer. Ok, ahora el segundo subpunto. Cristo es Dios. Si leemos los 3 versos con mucho cuidado, no solamente veremos la doctrina de la humanidad de Cristo claramente defendida, sino también la verdad tocante a su naturaleza divina. Jesucristo es mucho más que un simple hombre. Es el único Dios hombre de la historia. Hoy se habla mucho sobre grandes hombres de Dios, pero nadie habla de un Dios hombre. Felizmente, el Evangelio nos habla de un Salvador que, además de ser hombre, era 100% Dios. Una vez más, tenemos 5 pruebas aquí. Versículo 1, la primera prueba. Dice, lo que era desde el principio. Aquí, hermanos, es como si estuviéramos de nuevo en el libro de Génesis, con su famosa apertura, ¿no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. O como si estuviéramos en la primera línea del Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y era Dios. Entonces, ¿qué es lo que Juan quiere enseñar a sus lectores por medio de esta expresión cuando dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, era desde el principio? Pues Juan está dando a conocer la deidad de Jesucristo. Porque si el Hijo de Dios ya existía en el principio, tiene que ser Dios. ¿Quién puede existir independientemente de todo lo creado, sino solo Dios? Antes de que el mundo fuera creado, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo moraban juntos en perfecta armonía. Y si leemos, de hecho, Génesis 1:26, ya tenemos una huella de la doctrina de la Trinidad. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ves? Dios ya estaba hablando en la primera persona plural. Y si estudiamos el Nuevo Testamento, veremos que todas las cosas no solamente fueron creadas por el Padre, sino también por Dios el Hijo y por Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 1:16 que en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que la primera prueba es que Cristo ya estuvo en el principio. La segunda prueba de su deidad es el título que Juan atribuye a Jesús, a saber, el verbo de vida. Si volvemos, por ejemplo, a Juan 1:1, Juan revela que este término verbo indica la naturaleza divina de Jesús.
cito una vez más Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Y este título indica su deidad. Y también no solamente dice que es el verbo, sino que es el verbo de vida, ¿ves? Es decir, ¿quién es la fuente de la vida? Sino solo Dios. ¿Quién regala la vida eterna? Sino solo Dios. Cristo es Dios porque Él es el verbo de vida. Escrito está en Juan 5:21, el Hijo a los que quiere da vida. Si tú tienes vida espiritual en esta mañana, es porque Dios el Hijo quiso entregártela. Cristo es la fuente de toda vida porque Él es Dios sobre todas las cosas. Ok, primera prueba estuvo en el principio. La segunda prueba es el verbo y encima el verbo de vida. Tercera prueba. La tercera prueba es el adjetivo eterno que se le atribuye al Señor en el versículo 2, donde dice: la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Hermano, tú no eres eterno, porque tú comenzaste a existir en un momento dado de la historia humana. A lo mejor naciste en los 90, los 80, los 70, los 60, pero un día fuiste concebido y antes de aquel momento de concepción tú no existías. Pero en el caso de Jesucristo todo es muy diferente. Es cierto que comenzó a existir en plan humano, claro, porque se encarnó hace 2000 años y nació en Belén. Pero aún antes de nacer, ya existía en la eternidad como el Hijo eterno de Dios. Por eso el Salvador pudo decir categóricamente: antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Cristo se llama a sí mismo el yo soy porque Él es eterno. No comenzó a existir, no fue creado. Si Él empezara a existir, no sería Dios. Así que el adjetivo eterno, empleado aquí por Juan, confirma la veracidad de la deidad de Jesucristo. Es Dios porque estuvo en el principio, es Dios porque es el verbo de la vida, y es Dios porque es eterno. Siempre ha existido porque Él es Dios. Ahora, la cuarta prueba de nuestro pasaje también sale en el versículo 2, donde Juan declara que Cristo estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, ¿cómo pudo Jesús estar con Dios el Padre antes de encarnarse? Pues la respuesta es muy sencilla, porque Él es Dios. Dios el Hijo es tan Dios como Dios el Padre y como Dios el Espíritu Santo. De hecho, Cristo alude a esta realidad en Juan 17, versículo 5, diciendo: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ves, hermano? Cristo estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo porque Él es Dios. Y la quinta prueba de la deidad aquí de Cristo en nuestro pasaje es otro título elevado que Juan atribuye al Salvador. Esto es, en el versículo 3, el Hijo. Pero hijo en el sentido unigénito de la palabra. Hijo con H mayúscula. Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan fue redactado con el propósito de defender la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la declaración de propósito del Evangelio de Juan, en Juan 20, versículo 30 y 31, dice Juan: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros, tú y yo, somos hijos adoptivos de Dios, porque por naturaleza somos hijos de la ira, siervos de Satanás. Pero al colocar nuestra fe en Dios el Hijo, es decir, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección corporal al tercer día como prueba de su señorío, nos convertimos en hijos de Dios. Pero hijos con H minúscula. Jesucristo, sin embargo, hermanos, está en otra categoría completamente distinta. Él no es un hijo adoptivo, Él es el Hijo unigénito, el Hijo con H mayúscula. Y
es solamente si estamos unidos a Cristo, el Hijo, que podemos ser considerados como hijos de Dios. Si estamos en el Hijo, somos hijos. Y si estamos en el Hijo, Dios es nuestro Padre. Así que Dios es nuestro Padre siempre en un sentido indirecto. Primero, pertenezco a Jesucristo por medio de la fe en Él, y una vez colocado en Cristo, al estar en Él, el Padre de Jesucristo se convierte en mi Dios y se convierte en mi Padre. Es precisamente, hermano, por esta razón que la iglesia evangélica tiene que predicar sin cesar de Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Mira, hoy se predica sobre tantísimas otras cosas diferentes, ¿no? Pero el gran tema del púlpito protestante ha de ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta en nuestros estudios de pasajes éticos de la Biblia, de alguna manera siempre tenemos que apuntar hacia el Señor Jesucristo. Porque sin Él, pues, hermanos, no tenemos nada. No tenemos acceso al Padre. Dios el Padre no nos mira con agrado. Demos la gloria a Dios por su bendito y precioso Hijo unigénito Jesucristo. Bien, con todo, hemos expuesto dos grandes verdades no negociables de nuestra fe cristiana. En primer lugar, os he demostrado que Jesucristo es enteramente hombre, y en segundo lugar, con la ayuda del Señor, he enseñado que Él es completamente Dios. Repasemos las 5 pruebas de su humanidad y de su deidad brevemente. Sabemos que Cristo es humano porque 1. Juan oyó a Jesús, 2. Juan vio a Jesús y 3. Juan palpó a Jesús. 4. Cristo fue manifestado, es decir, encarnado. Y número 5, tiene un nombre humano en virtud de su nacimiento, Jesús. Y ahora las 5 pruebas de la deidad de Cristo que hemos estudiado. 1. Estuvo en el principio. 2. Es el verbo, y encima el verbo de vida. 3. Es la vida eterna. 4. Estuvo con el Padre. Y número 5. Es el Hijo de Dios, en el sentido superlativo de la palabra. Así que, si tú quisieras defender la doctrina de la doble naturaleza de Cristo como el único Dios hombre de la historia, no haría falta salir de 1 de Juan 1, del 1 al 3. Está todo ahí, hermano. Es un pasaje maravilloso para cualquier iglesia que se encuentra metida en una lucha contra falsos maestros que anuncian a un Cristo no humano o un Cristo no divino. Antes de seguir ahora con el resto del mensaje, puntos 2 y 3, sería útil contestar una pregunta cardinal aquí. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en resaltar la doble naturaleza de Cristo? Porque es esta doctrina una de las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. Pues bien, hermanos, es imprescindible porque nuestra salvación eterna depende de la doble naturaleza del eterno Hijo de Dios. Por un lado, si el Hijo de Dios no se hubiese encarnado, no podría haber sido nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Pablo nos va a explicar que ya que el pecado entró en el mundo por medio del hombre, Cristo tuvo que ocupar el lugar del hombre en la cruz, recibiendo en sí mismo el golpe de la ira de Dios, cargando con todos nuestros pecados. Así que Cristo ahora es nuestro Salvador. No es el Salvador de los ángeles, es el Salvador de los seres humanos, porque Él se hizo uno de nosotros. Y, por otro lado, si el Hijo de Dios no fuera Dios sobre todas las cosas, no podría ser nuestro Salvador, porque fuera de Dios no hay quien salve. Pero gracias a la deidad de Jesucristo, Él sí puede salvarnos. Y puesto que la sangre que Él derramó en la cruz es la sangre del unigénito Hijo de Dios, si tenemos fe en Él, somos perdonados una vez y para siempre. No podemos ser más condenados porque la eficacia de aquella sangre divina es eterna. No es la sangre de un macho cabrío ni de un cordero, no es la sangre de un hombre finito, es la sangre, es la ofrenda presentada por aquel que es Dios sobre todas las cosas.
En este asunto de la cristología, entonces, hermano, hay dos verdades de las cuales no podemos prescindir si somos creyentes apostólicos. La primera verdad es que Jesucristo es 100% humano, y la segunda verdad es que Jesucristo es 100% Dios. Alabemos hoy pues al Padre por habernos otorgado el sumo sacerdote perfecto, el glorioso mediador del nuevo pacto, a través de quien se anuncia la reconciliación entre Dios y los pecadores. Gloria a Dios el Padre, gloria a Dios el Hijo. Bendito Dios, bendito hombre. Gloria a Dios por Jesús. Bien, en primer lugar, hermanos, hemos defendido la doble naturaleza de Jesucristo a partir de los primeros 3 versos de nuestro pasaje. Ahora pasamos a la segunda H de mensaje en esta mañana. Heraldos, ¿ok? Hemos hablado del Hijo, ahora vamos a desarrollar el tema de heraldos, y estamos aquí leyendo versículos 2 y 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. En estos 2 versos aprendemos que Juan se ve a sí mismo como un heraldo, un mensajero del Dios hombre Jesucristo, y utiliza en estos 2 versos 2 verbos importantes relacionados con su tarea de heraldo: testificar y anunciar. ¿Okay? Testificar y anunciar en realidad sirven como sinónimos, está diciendo lo mismo pero con otras palabras. 50 o 60 años antes de redactar estas palabras, el apóstol recibió una promesa asombrosa de parte de su Salvador. Cristo le dijo en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también. Es decir, cuando el Espíritu Santo vino poderosamente sobre Juan en el día de Pentecostés, Él se convirtió en un testigo vivo del Señor Jesucristo. Y ahora, 50 o 60 años más tarde, en los años 80 o 90 del primer siglo, Juan seguía testificando de Cristo y anunciando su gloria a través de su primera carta. ¿Ves? Si una persona de verdad ha nacido del Espíritu Santo, no podrá hacer otra cosa que no sea testificar de Cristo, anunciar a Cristo. De joven, Juan predicaba a Cristo, y de mayor, Juan predicaba de Cristo. El Espíritu Santo nos convierte en testigos. Defendemos la causa del Señor, levantamos nuestra voz para dar a conocer su señorío. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y esta promesa de la ayuda del Espíritu Santo es de gran estímulo para todos nosotros, porque claro, no somos testigos oculares de las cosas que Juan relata en sus escritos. Juan nos habla abiertamente sobre Dios hombre, porque él había sido un discípulo del Señor Jesucristo. Él estuvo con Cristo desde el principio de su ministerio terrenal, pero ni siquiera Juan pudo testificar eficazmente de Cristo sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Hizo falta poder de lo alto en su vida. Y gracias a Dios, cuando nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo en esas vidas, nos sentimos bajo la santa obligación de compartir el Evangelio. Nos entran ganas de testificar de Cristo, de anunciar al crucificado y al resucitado. Ahora sería un buen momento entonces para preguntarnos si estamos testificando del Señor. Ahora bien, ¿qué pasa? Alguien podría preguntarnos, ¿cómo sabes tú si Cristo resucitó o no? Porque claro, por lo menos Juan en el primer siglo, él era testigo ocular de estas cosas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Los que vivimos ahora en el siglo XXI, si alguien nos preguntara a nosotros, ¿cómo sabes tú si Cristo realmente resucitó o no? Pues claro, en tal caso, no podríamos responder como Juan, diciendo que, bueno, yo soy testigo ocular de todo lo relacionado con Cristo. Pero sí podemos apelar a la integridad de los apóstoles a la hora de dar testimonio de Jesucristo. Porque los 11 apóstoles estuvieron tan convencidos de que Cristo había resucitado que estaban dispuestos a derramar su sangre por el mensaje que promulgaban. Si ellos hubiesen inventado la doctrina de la resurrección, se habrían echado para atrás al ver que sus vidas corrían peligro. Pero no se echaron para atrás porque sabían que Jesús de Nazaret salió vivo de la tumba. Entonces Dios ha sido muy sabio
en regalarnos a nosotros los testimonios de estos hombres que caminaban con Cristo en la tierra. Si no fuera por el denuedo del testimonio apostólico, ¿cómo podríamos nosotros hoy tener la seguridad de la resurrección de Cristo? Y lo que Dios también hace para ayudarnos en nuestra debilidad es, además de darnos el testimonio apostólico en un libro objetivo, escrito en blanco y negro, la Biblia, Dios también nos da el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Así que Dios nos da su palabra y Dios nos da de su Espíritu, nos da dos armas potentes para deshacer las mentiras del diablo. El Espíritu de Dios por un lado y la palabra de Dios por el otro. Juan entonces testifica y enuncia aquello que había visto en carne propia. Y aquí aprendemos una lección muy importante, hermanos. El cristianismo es, antes que nada, un anuncio de todo lo relacionado con Jesucristo. La proclamación cristiana depende de sucesos históricos objetivos. Por ejemplo, la encarnación de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección corporal de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que acabo de decir es sumamente contracultural. La fe cristiana no es, hermano, no es en primera instancia un asunto de emociones ni de experiencias subjetivas. Ahora bien, hay que aclarar esto. Las emociones y las experiencias no tienen por qué ser malas, pero siempre se tiene que subordinar a las verdades objetivas que anunciamos. Hoy día existe una peligrosa tendencia liberal en la teología protestante de convertir el cristianismo en un asunto de percepciones subjetivas. En realidad, esto se ve reflejado en muchas iglesias actuales donde la meta es crear una experiencia mística a través de la musiquita de fondo, la manipulación de las luces, hasta las máquinas de humo que he visto en algunas iglesias. Todas estas cosas nos hablan de una eclesiología liberal, donde lo más importante es lo subjetivo, el estado interno del feligrés, sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias. Pero el cristianismo apostólico no es así. La fe apostólica no nació con la proclamación de emociones ni de sentimientos. La fe apostólica del apóstol Juan nace a partir de grandes verdades históricas y objetivas. Y solamente en un sentido secundario podemos hablar de nuestra subjetividad y de nuestras experiencias. Una vez más digo que esta forma apostólica de hacer las cosas es completamente contracultural en nuestro ámbito eclesial del siglo XXI. Porque la Biblia proclama, y Juan proclama, y los apóstoles proclaman que lo objetivo es más importante que lo subjetivo. Pero nuestra época postmoderna dice todo lo contrario. Predica el anti-evangelio de la subjetividad humana. Hoy día, por ejemplo, estamos en una generación que ahora cree que los niños son niñas y las niñas son niños. Todo por fruto de una cosmovisión completamente anticristiana. El postmodernismo es la glorificación de la subjetividad humana. Y como vengo diciendo, esta forma apóstata de pensar está presente en muchas iglesias. Y por esta razón, en nuestros días, hermanos, hay teólogos progresistas que ya no creen siquiera en la muerte expiatoria de Cristo, ni tampoco en su resurrección. Ellos te van a decir en sus libros y en sus predicaciones que, literalmente, te van a decir que no importa si Jesús de Nazaret salió de la tumba o no. De hecho, algunos llegan a aseverar que tampoco importa si Jesús realmente existió o no, porque lo único que cuenta es lo que Jesús significa para mí. ¿Ves, hermano? Es el triunfo de la subjetividad. Hoy para muchos, Jesús es simplemente una palabra que utilizan para dar cierta apariencia de piedad a sus sueños humanistas. Si el apóstol Juan hubiese sido un teólogo progresista, él no se habría preocupado por defender la encarnación, ni la muerte expiatoria de Cristo, ni su resurrección corporal al tercer día.
En vez de apelar a los sucesos históricos del cristianismo, Juan se habría dedicado a escribir una carta hablando sobre sus sueños y sus experiencias religiosas con palabras poéticas, simbólicas, muy bonitas. Pero tristemente, incluso dentro de muchas iglesias evangélicas, este tipo de mentalidad mundana está metida. ¿Cuántas personas hacen esto, hermanos, hoy día? ¿Cuántas personas bautizan sus deseos en el nombre de Dios? Nada más acabar el culto, te dice, mira, pastor, el Señor me está diciendo a mí que me case con María, ¿no? O, pastor, el Señor me está diciendo que compre un nuevo coche. O, pastor, el Señor me ha revelado a mí que quiere que yo haga más deporte. Y te van diciendo cosas así por el estilo, ¿no? Es gente que no teme tomar el nombre de Dios en vano. Ellos tienen un deseo en su corazón. Y luego lo que hacen es utilizar el nombre de Dios para dar cierta credibilidad religiosa a sus caprichos y antojos. Es una violación del tercer mandamiento. Y la raíz de este pecado es el triunfo de todo lo subjetivo en el cristianismo contemporáneo. Y es normal, pues, que en una época tan sumamente egocéntrica como la nuestra, que la gente crea que Dios es una especie de títere que puede manejar a su gusto. Ahora Dios está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de Dios. Oh, hermanos, necesitamos alejarnos de toda esta influencia pagana y esta obsesión malsana con nosotros mismos. El cristianismo está muchísimo más interesado en todo lo relacionado con Jesucristo. La fe cristiana subraya la importancia de los sucesos históricos y objetivos del Nuevo Testamento, porque sin aquellos acontecimientos no tenemos un mensaje que predicar. El Evangelio, pues, no depende de mis emociones, el Evangelio no depende de mis experiencias, pero el Evangelio sí depende de los hechos objetivos de la encarnación de Cristo, de la crucifixión de Cristo y de la resurrección literal de Cristo al tercer día. Por esta razón, hermano, es infinitamente más importante predicar el Evangelio que compartir tus sentimientos con un incrédulo. Yo no estoy diciendo que sea malo compartir tu testimonio de conversión con un incrédulo. Eso puede ser muy bueno, pero hay algo más importante que tu testimonio personal. Esto es la proclamación del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, tus emociones no son el poder de Dios. Tus experiencias no son el poder de Dios. Tus sentimientos no son el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que la lengua del heraldo de Cristo, como Juan, tiene que hablar una y otra vez del Evangelio del Señor Jesucristo. Acuérdate de que Juan no se puso a escribir libros para reflexionar sobre su estado interno. Su mirada siempre estaba puesta en la gloria del Señor Jesucristo. Testificaba de Cristo y anunciaba a Cristo. Pero qué diferente es la literatura religiosa de nuestros días, donde predomina el ego. Incluso, hermanos, en nuestra lectura de la palabra, podemos caer en esta trampa de subjetividad y ser muy egocéntricos. No somos capaces muchas veces de ver a Jesucristo en el texto que estamos leyendo. El otro día, una emisora, una radio de Bogotá, Colombia, un hermano ahí me hizo una entrevista y me hizo una pregunta sobre el pasaje de David y Goliat. Y es verdad, por ejemplo, podemos ver esta subjetividad, esta forma egocéntrica de leer la Biblia en el pasaje de David y Goliat, porque muchas veces podemos estudiar 1 de Samuel 16 y sacamos del pasaje de David y Goliat que tú y yo somos David, que somos máquinas, que somos guerreros valientes, que somos los ungidos del Señor, que somos victoriosos y poderosos, que Dios quiere levantarnos y usarnos y que somos unos campeones, ¿no? Pero si nos acercamos a 1 de Samuel 16 con una lectura cristológica, con ojos cristocéntricos, en realidad vamos a ver en el pasaje de David y Goliat que es una sombra de la victoria de Cristo contra el enemigo Satanás. Y el pasaje, en vez de exaltar nuestro ego, en realidad está ensalzando la gloria, la hermosura, la belleza, la excelencia del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que David es un anticipo, un tipo del Salvador Jesucristo. Pero una vez más digo que podemos empezar a leer la Biblia de una forma muy egocéntrica y no de manera cristocéntrica.
A nivel individual hay que pasar menos tiempo pensando en nosotros y más tiempo reflexionando sobre todo lo relacionado con Jesucristo. Ahí encuentra descanso la oveja del Señor. Nuestro auxilio proviene de una fuente que reside fuera de nosotros, esto es, en Jesucristo. Necesitamos vivir inmersos en el mundo de la Biblia y en el mundo de Jesucristo. Así que os comparto ahora un consejo de un querido pastor, Robert Murray McCheyne, que murió con 29 años, era escocés, y él dijo: cada vez que tú piensas en ti mismo, piensa 10 veces en Cristo. Yo quisiera modificar su cita, ¿no? Y decirte, hermano, cada vez que piensas en ti mismo, piensa 10,000 millones de veces en el Señor Jesucristo. Que el amado Hijo de Dios posea todos tus pensamientos, para que como Juan puedas testificar de Él. Sin embargo, si vives entregado a tu ego, a tu materialismo, es completamente normal que no compartas el Evangelio con nadie, porque el Espíritu, el poder del Espíritu Santo no está fluyendo en ti. Hermano, te pregunto, para acabar este segundo punto, ¿estás testificando de la vida eterna? ¿Estás anunciando al verbo de vida? Para que esta aplicación sea muy práctica, te lanzo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste, que tú compartiste el Evangelio apostólico con alguien? No me refiero a tus emociones, no me refiero a tus sentimientos, ni a tus testimonios personales, no. Me refiero al Evangelio, a los grandes sucesos históricos de nuestra fe, la muerte de Cristo por los pecadores, su resurrección literal al tercer día. ¿Tienes, hermano, una vida de evangelización? A lo mejor piensas dentro de ti mismo, no, es que yo soy muy joven todavía. Pero hermano, Juan testificó de Cristo siendo muy joven. A lo mejor otros estáis diciendo, no, es que yo soy demasiado viejo. Hermano, Juan seguía testificando de mayor. No hay excusas. Lo que tú tienes que hacer es pedirle al Señor perdón por haber permitido que los afanes de este siglo quiten tu anhelo de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando aquellas aguas del Espíritu comiencen a fluir de nuevo en ti, será imposible no predicar la palabra del Señor. Así que mi consejo sería, hermano, ora día tras día por una visitación del Espíritu de Dios sobre tu vida. Y que nuestro Señor te mantenga en un estado de salud espiritual, para que estés con esta frescura que caracteriza a los hijos de Sión. Dios avive los huesos secos. Dios encienda a los tibios. Dios haga florecer la vara de Aarón una vez más entre nosotros. Y que todos, como el apóstol Juan, sigamos siendo fieles a la hora de testificar de Cristo y en anunciar a Cristo hasta que pasemos a la eternidad. Testifiquemos de lo que hemos oído. Anunciemos el Evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Prediquemos la palabra del Señor. Y acabamos hoy con el tercer punto. La tercera H, hermanos, y estamos aquí leyendo versículos 3 y 4, que es un punto más corto. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión ciertamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. En el primer punto hoy nos enfocamos en la identidad de Cristo, aprendimos que Él es el único Dios hombre de la historia, y en el segundo punto observamos cómo sus discípulos se convierten en heraldos de su evangelio, testificando de Cristo las grandes verdades objetivas tocantes a Él, y lo hacen siendo jóvenes y lo hacen siendo mayores. Y ahora acabamos con el tercer punto hoy llamado hermanos. Juan tiene algo bonito que enseñarnos en esta tercera sección de mensaje. Lo hermoso es que aquellos que creen en la proclamación apostólica tocante a la identidad del Dios hombre Jesucristo llegan a ser uno, comienzan a disfrutar de una unidad espiritual. Tienen comunión con Dios y luego comunión con su pueblo, porque el que está casado con Dios está casado con su novia, la iglesia. Si somos hijos de Dios, somos hijos de su esposa también. El cristianismo sin iglesia es inconcebible. Y esta doble comunión con Dios por un lado, comunión con su iglesia por el otro lado, trae mucho gozo al corazón del regenerado.
Entonces vamos a dividir este tercer punto en 3 subpuntos, ¿ok? Primero, comunión con los apóstoles. 2, comunión con Dios. Y finalmente, número 3, gozo, ¿ok? Comunión con los apóstoles. 2, comunión con Dios. Y 3, gozo. 1, comunión con los apóstoles. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Bien, antes de nosotros tener una relación con Dios, tenemos que oír el anuncio apostólico. Alguien nos tiene que predicar la palabra. Puede ser un amigo convertido, puede ser un ser querido, puede ser un pastor, pero la semilla de la palabra tiene que ser sembrada en nuestras vidas. Sin el mensaje del Evangelio, no tenemos una relación de amistad con Dios. Fuera de Cristo, fuera del Evangelio, Dios no es nuestro Salvador, Él es nuestro fuego consumidor. El Señor devora a sus adversarios uno por uno. Él es un león más feroz que Lucifer. Él es temible en todos los sentidos. Nadie puede estar en paz con Dios si no es por medio del mensaje del Evangelio. Ahora, si respondemos ante la buena noticia del Evangelio con fe en Cristo, con fe en el crucificado, con fe en el resucitado, si damos la espalda a nuestro pecado, pues seremos salvos y podremos disfrutar de una hermosa comunión con la comunidad de los creyentes. Entonces, el joven, por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor en el 2002, el joven que compartió la palabra de Dios conmigo era un buen amigo. Pero el día que yo nací de nuevo, aquel amigo se convirtió en mi hermano. Yo empecé a amar a aquel chaval como nunca antes. Experimenté comunión con él. Y no solamente con él, sino también con todo el pueblo de Dios. ¿Ves? Me convertí en el hermano de todos. Antes yo nunca había querido asistir a la iglesia, ¿no? Porque me aburría. Pero después de nacer de nuevo, yo tenía unas ganas impresionantes de que llegara el próximo culto para poder estar una vez más con mis hermanos. Y esto es exactamente lo que ha pasado contigo si eres del Señor. Hace tiempo, las cosas de Dios te resultaban extrañas y raras y pues aburridas. No querías saber nada de la iglesia. Pero ahora, ya que eres salvo, ya que Dios ha obrado fe salvadora en ti, tú quieres congregarte, te encanta estar con la hermanos, sientes esta presión interna que te obliga a estar con tus hermanos en la fe. Porque ahora tienes verdadera comunión espiritual con la iglesia de Dios. Has creído en el anuncio del Evangelio y este mensaje ha obrado en ti una hermosa unidad entre ti y todos los santos. Tienes comunión con los apóstoles. Tienes comunión con los hermanos. Segundo subpunto. Tienes ahora comunión con Dios. Versículo 3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, aquí hay otro factor en juego en la vida de una persona que cree que Jesús es el Dios hombre que fue crucificado y resucitado por sus pecados. Esta dimensión de comunión es comunión con Dios. Antes de tener comunión con Dios, el Señor ha querido que alguien te anuncie el Evangelio. Y lo maravilloso es que si tú crees el anuncio del Evangelio, no solamente comienzas a disfrutar de tus hermanos en la fe, sino que simultáneamente comienzas a experimentar comunión con Dios y comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es esto posible? Pues es únicamente posible por medio del Espíritu del Padre y por medio del Espíritu del Hijo, es decir, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo crea en ti este hermoso vínculo de comunión, para que tú ahora tengas comunión con Dios, y desde el día de tu conversión en adelante, tú estás disfrutando de fraternidad, de comunión, de cercanía, de intimidad con el Señor Dios Todopoderoso. El día que tú te convertiste al Señor, a lo mejor tú llegaste a pensar que tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, o que tú fuiste salvo porque levantaste la mano en una reunión, o porque pasaste al frente para recibir oración. Pero la verdad, hermano, es que el que produjo en ti tanto el querer como la fe, la buena voluntad de Dios, fue el magnífico Espíritu de Dios. Y gracias al regalo de la nueva vida del Espíritu Santo,
que Él te regaló por pura gracia, tú empezaste a amar a Cristo, a desear a Dios, a deleitarte en las cosas de arriba. Pues tú eres una proeza del Espíritu Santo. Tú eres la señal viva de que el Espíritu de Dios sigue activo en nuestros días. Así que tú tienes fe en Cristo, y esta fe en Él, este amor que tú tienes para con el Padre, esta comunión que tú tienes con la Trinidad, es gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Alaba hoy a tu Padre por haber enviado a su Hijo por amor a ti, pero no te olvides de alabar al Dios el Padre por haberte enviado su indescriptible Espíritu Santo. Y finalmente, para acabar, gozo. Tenemos comunión con los hermanos, tenemos comunión con Dios, y ahora tercer subpunto, tenemos gozo. Versículo 4, acaba diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, estas cosas os escribimos. ¿De qué cosas estamos aquí hablando? Pues las cosas que hemos estado desarrollando hoy en el sermón. Que Jesús es el Dios hombre, que por medio de su evangelio tenemos comunión lo uno con los otros, que por medio del Espíritu tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, que ya no somos enemigos, sino miembros de la familia de Dios, somos de la casa. ¿Cómo no gozarnos ante estas noticias? Así que el cristianismo está fundamentado en grandes verdades históricas y objetivas, pero, como dije antes, en un sentido secundario, estas realidades objetivas engendran a nivel subjetivo experiencias dulces y hermosas. Por esta razón tú y yo nos gozamos con gozo inefable y glorioso, según 1 de Pedro 1:8. Así que sí, nosotros no ponemos nuestros sentimientos ni nuestras experiencias en el fundamento del edificio del cristianismo, pero sí es cierto, una vez montados los pilares del edificio, que empezamos a disfrutar de experiencias. Y estas experiencias nacen de las grandes verdades objetivas de la fe. Una vez más, repito el principio fundamental, axiomático aquí: lo objetivo es más importante que lo subjetivo. Así que ahora tenemos gozo. Y este gozo nos mantiene con una sonrisa en la cara y ánimo en el alma hasta en los momentos más difíciles. Mira, el pueblo de Dios no es un pueblo ingenuo, pero sí tenemos cierto optimismo celestial que no nos deja caer en desesperación. E incluso nosotros, en nuestro lecho de muerte, por la gracia de Dios, estaremos glorificando al Señor con alegría en el alma. Un cristiano saludable es un cristiano gozoso. Ahora, el cristiano no niega la realidad. No vive en las nubes, no empieza a confesar que el coronavirus no existe, empieza a declarar y atar y no sé qué. No, hermanos, no. El cristiano no vive en las nubes, sufre, llora, pasa por tribulación, pero el gozo no desaparece. La sangre del gozo sigue fluyendo por debajo de las cicatrices del dolor. Hermano, ¿tienes gozo? ¿Está este brillo celestial en tu rostro? ¿Eres optimista? No me refiero aquí a un optimismo mundano, ¿no? Me refiero a un optimismo celestial. ¿Tiene tu relación con Dios y tu relación con los hermanos esta dimensión de alegría, de regocijo, de felicidad? Si no es así, te ruego que le pidas a Dios que te llene una vez más del Espíritu Santo y que te devuelva urgentemente el gozo de tu salvación. Dios quiere que tú tengas gozo y que te alegres en tener comunión con Él y comunión con los hermanos en la fe. Que Dios te llene de gozo y que sepas que este gozo es tu fortaleza. Este gozo te va a mantener a flote en el día del sufrimiento y del dolor. Busca al Señor de todo gozo. Pídele una vez más la llenura del Espíritu Santo y anda en el gozo de tu salvación. Ok, hermanos. Acabamos leyendo el pasaje por última vez y hago una breve recapitulación y luego una oración final. Leemos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, hoy hemos desarrollado 3 H's. Hijo, heraldos y hermanos. Hijo, heraldos y hermanos. Hijo. En el primer punto demostramos que Jesús de Nazaret es 100% hombre y 100% Dios. Utilizamos 5 pruebas para defender las 2 verdades. Y acabé explicando que estas 2 verdades son necesarias para nuestra salvación, porque si Cristo no fuera humano, no podría ser nuestro sustituto, y si no fuera divino, no podría ser salvador, ni tampoco su sangre tendría eficacia eterna. Así que nosotros confesamos fe en el Dios hombre, Jesucristo, y no hacemos caso a nadie que enseñe lo contrario. También os enseñé en el primer punto que Juan debate a Cerinto, ya que Juan explica que Jesús es el Cristo, donde Cerinto había enseñado que Jesús era humano y Cristo era celestial, y que Jesús y Cristo no eran la misma persona. Ok, segundo lugar, heraldos. En el segundo punto resaltamos 2 verbos, testificar y anunciar, explicando cómo Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, que él proclamaba a Cristo. De joven anunciaba a Cristo, de mayor anunciaba a Cristo. Y lo más importante, en nuestro contexto evangélico actual, lo más importante que resalte es que los sucesos objetivos son más importantes que nuestras emociones. Y que a la hora de testificar es más importante predicar el Evangelio que hablar de nuestro testimonio. No estoy diciendo que sea malo dar testimonio de lo que ha pasado con nosotros, pero si tenemos que escoger entre el Evangelio y nuestro testimonio personal, siempre optar por el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Una vez más, las experiencias no son malas, las emociones no son malas, pero siempre lo objetivo es más importante que lo subjetivo. Nuestro contexto cultural nos dice todo lo contrario, y a lo mejor algunos de nosotros peleamos con esta enseñanza hoy, porque sin saberlo estamos tan saturados de posmodernismo que hemos aprendido a colocar lo subjetivo antes que lo objetivo. Somos heraldos, hermanos, heraldos de lo objetivo tocante a Cristo. Y finalmente, en tercer lugar, acabamos hablando sobre hermanos. Destacamos que aquellos que creen en este mensaje objetivo del Cristo encarnado, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, aquellas personas empiezan a disfrutar de una dulce comunión con Dios, una dulce comunión con los hermanos, y todo esto produce mucho gozo en sus vidas. Así que, hermanos, tenemos gozo. Sí, estamos encerrados en casa, estamos confinados, desde luego estamos sufriendo y sufrimos porque es una marca de nuestro nuevo nacimiento. Nos duele no estar con nuestros hermanos físicamente, pero seguimos disfrutando de una comunión por medio pues, de estos medios virtuales según la gracia del Señor. Así que demos la gloria a Dios hoy por nuestro amado Salvador Jesucristo, y demos las gracias a Dios hoy por su buen Espíritu, el cual ha obrado en nosotros esta comunión auténtica con Dios y esta auténtica comunión con los hermanos en la fe. Gracias a Dios por este gozo. Alabemos pues a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Vamos a orar y acabamos pues la grabación dando gracias a nuestro amado Dios en esta mañana. Padre, quisiéramos alabarte, exaltarte hoy por tu hermosa y bendita palabra. Gracias por la claridad del texto. Señor, vemos claramente el deseo de Juan en dar una buena cristología, en compartir una doctrina bíblica de Cristo con tu pueblo. Y Dios, ahora queremos orar en base a los 3 puntos expuestos hoy. Señor, en cuanto a la persona de Cristo, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? Sino alabarte por habernos dado el sumo sacerdote perfecto, el cual murió por nuestros pecados, resucitó por nosotros y vive para interceder por amor a nosotros. Gracias por Cristo. Gracias por su plena deidad, gracias por su plena humanidad, gracias por Él ser magnífico en todos los sentidos, gracias por Él ser nuestro sustituto, gracias por Él derramar de su sangre divina, la cual nos perdona por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por habernos enviado al Salvador perfecto, y es en obediencia a tu Hijo Jesucristo que ahora te oramos a ti, porque Él nos enseñó a orarte a ti, Padre, en su nombre. Así que en obediencia a Cristo, te oramos a ti, Padre, dándote gracias en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo por todas estas verdades que hemos aprendido tocante a tu Evangelio hoy. En segundo lugar, Padre, te damos gracias por habernos hecho heraldos. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos, Señor, que seamos fieles, como Juan,
a la hora de anunciar las grandes verdades históricas y objetivas de nuestra fe. Señor, vivimos en una época donde la gente dice cada 2 por 3 en la iglesia que la doctrina no importa, o que no me interesa la doctrina, sino la persona de Jesús. Te pedimos que tú erradiques todo este pensamiento postmoderno, este pensamiento humanista, satánico de nuestra iglesia local, y que tú nos des una iglesia apasionada por sana doctrina, por grandes verdades, Señor, porque sabemos que estos pilares han de estar bien colocados para que nuestra fe no se venga para abajo en el día malo. Dios, te pedimos que nos concedas experiencias contigo. Queremos vivir, Señor, disfrutando de hermosas experiencias contigo. Pero antes que nada te pedimos por bases sólidas, pilares en tu templo, Señor. Y luego, a partir de los pilares, a partir de estas verdades objetivas e históricas, que podamos pues disfrutar de un cristianismo experimental. Dios, no permitas que no haya ningún hermano entre nosotros sin tener estos fundamentos bien claros, sin estar ellos bien anclados en tu verdadera palabra, Padre. Haznos entender que lo objetivo es muchísimo más importante que lo subjetivo. Aclara todo esto en nuestra mente, porque vivimos en una época súper subjetiva. Y si no estamos bien disciplinados en tu palabra, pues vamos a dejarnos engañar, Señor, por estos soplos contemporáneos. Y finalmente, Padre, te damos gracias por los hermanos. Gracias, Señor, porque creas en nosotros comunión. Comunión contigo, comunión con la iglesia del Dios vivo y comunión en este gozo que experimentamos. Así que, Padre, en medio del sufrimiento, del dolor, que siga fluyendo esta sangre de gozo por debajo de las cicatrices. Te damos gracias por el gozo de la salvación. Alabamos tu nombre por la alegría que derramas sobre nuestra vida cuando te buscamos, Señor. Oh Dios, haz que seamos estos testigos fieles y gozosos de tu Hijo Jesucristo. Fortalece a tu iglesia en este tiempo de cuarentena y permite que tu palabra siga corriendo por todo el mundo. Oh Dios, te alabamos hoy por tu buena palabra. Y una vez rogamos que los incrédulos que nos están escuchando por medio de YouTube, Señor, sean salvados, sean llevados al conocimiento de su pecado y que entiendan que el único camino de salvación es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Salva hoy. Concede hoy, Señor, ojos de fe, corazones arrepentidos, Padre, que puedan ahora entrar en el arca de la salvación. Te damos gloria en Cristo Jesús. Y te damos alabanza por la obra del Espíritu Santo, el cual labra fe salvadora en nosotros y el cual crea esta dulce comunión contigo y con tu pueblo. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús y entregamos este día tuyo a ti y pedimos que seas muy glorificado hoy, en la hora de comer, a lo largo de la tarde, mientras reflexionemos y meditemos sobre la palabra que nos has compartido en esta mañana. Gracias por todo en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.